Buenos días, mi nombre es Jared Portilla Cárdenas, soy de tercero A de TI y a mí me tocó exponer el tema de JavaScript para la materia de aplicaciones web. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es el único lenguaje de programación que funciona en los navegadores de forma nativa, es decir, que no necesita de un compilador para ser interpretado. Por lo tanto, se utiliza como complemento para HTML y CSS para crear páginas web. En sí, JavaScript es un lenguaje de programación que ayuda a la mayor interactividad y dinamismo a las páginas web. Cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita de un compilador como mencionamos anteriormente. Lo que el navegador hace es leer directamente el código sin necesidad de terceros. ¿Para qué sirve JavaScript? Con este lenguaje de programación del lado del cliente y no del servidor, podemos crear efectos y animaciones sin ninguna interacción o respondiendo a eventos causados por el propio, tales como botones pulsados o modificaciones del DOM. Por tanto, nada tiene que ver con el lenguaje de programación de Java, ya que su principal función es ayudar a crear páginas web más dinámicas. JavaScript es capaz de detectar errores en formularios, de crear bonitos sliders que se adapten a cualquier pantalla, de hacer cálculos matemáticos de forma eficiente, de modificar elementos de una página web de forma sencilla. ¿Cómo y dónde utilizarlo? Para comenzar a programar en JavaScript se necesita de un editor de texto o de código, como Visual Studio, Sublime Text o simplemente Bloc de Notas. Pero para saber qué es un editor de texto o uno de código, el editor de texto, en él solo podrás escribir el código, pero no podrás saber si lo que estás escribiendo es correcto o si funcionará al momento de ejecutarlo. Mientras que el editor de código podrás detectar qué tipo de lenguaje estás utilizando y podrá marcarte los errores que estás cometiendo. En nuestro caso, para la materia utilizaremos Visual Studio, que es un editor de código. El esquema general de una página es un HTML con sus respectivas etiquetas. A lo largo de este documento pueden existir referencias o relaciones a otros documentos como archivos CSS o archivos JS que son de JavaScript. Existen dos métodos para utilizar JavaScript en un documento HTML, los cuales son: el primero es el script en línea. En este primer y sencillo ejemplo solo tenemos un documento en donde está la estructura de un HTML. En este caso existe una etiqueta llamado script en donde se lee todo el código de JavaScript. En este ejemplo tenemos que está haciendo un mensaje que diga hola. En este método de escribir script se denomina JavaScript en línea, o conocido como incline, y significa que el JavaScript que está escrito directamente en el código HTML. Después tenemos la segunda forma, la cual es script externo. Y este sirve para relacionar un documento que está en el exterior, pero en la misma carpeta del archivo HTML. Lo que se hace es también utilizar la etiqueta script, pero le agregamos el atributo srs, que significa source, y después agregamos la ruta en donde está nuestro archivo .js. Y cuando hace esto, lee directamente lo que está en ese archivo JS y lo manda a llamar al HTML. Solo tenemos que tener en cuenta que el archivo HTML que estamos utilizando y el JS deben estar en la misma carpeta. Después seguimos con el tema de los elementos básicos de JavaScript. El primero de ellos son los comentarios. Los comentarios en nuestro código son fragmentos de texto o anotaciones que el navegador ignora y no afectan el programa. Sirven para dejar escrito detalles importantes para el programador. Es decir, es para documentar nuestro código y para que sea más fácil de entender a las demás personas y para nosotros mismos. Después tenemos la indentación. Se llama indentar a la acción de colocar espacios o tabuladores antes del código para identificar si nos encontramos dentro de un if, de un bucle, etc. Esta práctica es muy importante y es necesaria. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando queremos, para poder identificar si estamos en un if o en un bucle, lo que hacemos es hacer un poco de espacio para poder identificarlo a la hora de leer de nuevo nuestro programa. Después tenemos variables. Es el nombre genérico que se le da a los pequeños espacios de memoria que se guarda dentro de la información determinada. Un programa puede tener muchas variables y cada uno de ellos tendrá un nombre, un valor y un tipo de dato. Se llaman variables porque
su información puede variar o cambiar a lo largo del programa. Después tenemos las constantes, que es lo mismo que una variable, solo que esta nunca cambiará su información o lo que contiene dentro de ella, es decir, no puede variar. Después tenemos las funciones. Las funciones son agrupaciones de código que, entre otras cosas, evitan que tengamos que escribir varias cosas en el mismo código que estamos utilizando. Una función contendrá una o más acciones a realizar y cada vez que ejecutemos una función se realizarán todas ellas. Esto nos facilita para no volver a escribir el mismo código, sino que guardar los métodos o las acciones que queremos utilizar para más después y poder llamarlas de forma fácil, solo con un nombre. Después tenemos los bucles. Cuando estamos programando muchas veces necesitaremos realizar tareas repetitivas. Una de las ventajas de la programación es que permite automatizar acciones y no es necesario hacerlas varias veces. Los bucles permiten indicar el número de veces que se repetirá una acción. La iteración. Se le ya conoce iteración a las veces que se repite un mismo bucle. Librería. Muchas veces cuando desarrollamos código que resuelve tareas o problemas, posteriormente queremos reutilizar los programas de otras formas. Cuando esto ocurre, en JavaScript se suele empaquetar el código en lo que se llaman librerías. No es más que el código listo para que otros programadores puedan utilizarlos fácilmente en sus programas y beneficiarse de tareas que resuelven de forma muy fácil. La diferencia entre una librería y una función es que una función solo se puede utilizar en un mismo código, es decir, solo puede utilizar en donde exista en ese código, pero una librería puede usarse para otros tipos de códigos o diferentes que vayamos a utilizar. Después seguimos con el tema de los tipos de datos. El primer tipo de dato que tenemos es el number, que son valores numéricos de tipo entero, decimales, reales, etcétera. Y en un ejemplo básico que tenemos es el 42. Por ejemplo, 50, cualquier tipo de número, ya sea decimal o entero. Después tenemos el string, que es un valor de texto. Pueden ser cadenas de texto, caracteres, y este se representa mediante comillas en medio. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí es MZ. Después tenemos el tipo de dato boolean, que es un valor booleano, es decir, valores de tipo verdadero o falso. Por ejemplo, si es true, es que es verdadero, y si es false, es porque es falso. Después tenemos el tipo de dato llamado undefined, que es un valor sin definir, es decir, que no hemos agregado ninguna información en ese tipo de dato. Después tenemos el function, que es el que se le da a la función que se aguarda de un método y se le puede asignar cualquier tipo de nombre. Después tenemos el object, que es un objeto con una estructura muy compleja, pero que se guarda a través de llaves. Después seguimos con los eventos en JavaScript. ¿Qué es un evento? En JavaScript existe un concepto llamado evento, que no es más que una notificación de que alguna característica interesante acaba de ocurrir. Dichas características pueden ser múltiples tipos y muy variadas, desde un clic de un ratón hasta la pulsación de una tecla de un teclado o la reproducción de un audio o video, entre muchas otras. Muchos desarrolladores tienen el objetivo de preparar el código para que cuando ocurra un evento con ciertas características se ejecute de un código asociado. Es decir, un ejemplo como el que estamos viendo aquí es cuando se presiona el botón de dame clic, aparece una ventana de alerta con un mensaje. Esto se le conoce como un evento. Y como hemos mencionado anteriormente, existen muchos tipos de eventos que puede ver en un código. Hay tres formas de usar un evento. El primero de ellos es mediante HTML, que probablemente sea la más básica y la más sencilla, ya que es solo crear a través de los atributos HTML una etiqueta como, por ejemplo, botón. En este ejemplo que tenemos aquí, estamos creando un botón y dentro de ella estamos creando un botón llamado saludar, y dentro de ese botón estamos creando un evento llamado onClick, es decir, que cada vez que el botón le hagamos clic con el ratón, este mandará una alerta y un mensaje de hola. Después tenemos mediante propiedades. Esta opción se realiza desde JavaScript. La idea es la misma que la anterior, pero haciendo uso de la propiedad especial procedida por un on, a la que asignaremos la función del código deseado.
Aquí tenemos un ejemplo en donde estamos dentro del JS y le agregamos una función al botón llamado .onClick, que significa lo mismo que anteriormente de cuando sucede, cuando hacemos clic en el botón con el mouse, y llamará una función con alerta de hola. Después tenemos mediante listeners. Quizás es la forma más interesante y versátil de gestionar los eventos de JavaScript, sea utilizando el método .addEventListener. Este es muy igual al que habíamos visto anteriormente, también es dentro del JS, solo que en este agregaremos al botón un atributo nuevo llamado .addEventListener, en donde especificamos primero el tipo de acción que hará, que es un clic, la función que llamará, la alerta y el hola. Para comprender muy bien estas tres formas, se tiene que especificar que la primera solo se utiliza en HTML y las dos otras en JavaScript, que lo correcto serían estas dos últimas y no la primera. Para acabar, por último, les mostraré las fuentes bibliográficas en donde obtuve la información para poder realizar estas diapositivas. Yo utilicé 4 páginas, las cuales creo que fueron las mejores y donde pude aprender más sobre este tema llamado JavaScript. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.